Hola, ¿qué tal? En este vídeo quiero abordar cómo iniciar un proyecto con Spring Boot y lenguaje Java con varios IDEs como pueden ser Eclipse, Visual Studio Code y finalmente IntelliJ. Los dos escenarios que quiero contemplar es tanto importar un proyecto Java desde fuera, desde cada uno de estos tres IDEs, y también arrancar desde estos mismos IDEs un proyecto desde cero. Antes de nada, podemos repasar qué versión de Java tenemos que instalar y configurar en nuestro equipo para utilizarlo. Recordemos que actualmente hay varios grandes kits de desarrollo distintos, varios JDK, Java Development Kit de Java, que siendo Java son parcialmente distintos. Dos muy conocidos son el JDK de Oracle y por otro lado el OpenJDK, sostenido por Oracle, por una comunidad de desarrolladores y otras empresas con licencia GPL. Existen varias diferencias entre OpenJDK y Oracle JDK, por ejemplo en el asunto de las licencias. A partir de Java 11, en el 2018, Oracle cambió la licencia del JDK para uso comercial. La versión Oracle JDK es gratuita para uso personal, de desarrollo y de pruebas, pero si la quieres utilizar en un entorno de producción comercial con ánimo de lucro, debes tener una licencia de pago. Sin embargo, OpenJDK es un proyecto de código abierto, está licenciado bajo la GPL, General Public License, lo que permite su uso tanto en proyectos de código abierto como comerciales sin necesidad de pagar. Sin embargo, también hay diferencias en cuanto al soporte. Oracle ofrece soporte a largo plazo, LTS Long Term Support, para sus versiones de Oracle JDK, con actualizaciones de seguridad y mantenimiento para versiones específicas durante varios años. Sin embargo, este soporte tiene un coste en entornos comerciales. OpenJDK no incluye soporte a largo plazo directo de Oracle, pero muchas otras empresas como Red Hat o Amazon que reciben soporte durante varios años y permiten un uso comercial. También tiene actualizaciones de seguridad regulares, pero depende de la comunidad y de terceros proveedores. Oracle proporciona versiones LTS cada 3 años, por ejemplo Java 8, Java 11 y Java 17, que son más estables y tienen soporte extendido. OpenJDK, sin embargo, sigue el mismo ciclo de lanzamiento que Oracle JDK, pero no siempre tiene la misma garantía de estabilidad a largo plazo sin el soporte de terceros. En términos de rendimiento y funcionalidad básica del lenguaje, ambas implementaciones son muy similares, ya que OpenJDK es la base de Oracle JDK. Para la mayoría de los usuarios, especialmente en desarrollo, la diferencia es insignificante. Las versiones de Oracle JDK y OpenJDK van en paralelo. Existen la misma numeración de versión en ambos casos y sus similitudes son muy importantes, aparte de las particularidades que mencionamos antes. La instalación y configuración de Java con Oracle JDK y OpenJDK es prácticamente el mismo, y las variables de entorno se configuran de la misma forma. Una ruta Java Home en las variables de entorno del sistema y una referencia a la carpeta bin del JDK instalado en la ruta path de las mismas variables. La forma más sencilla para verificar si está bien instalado y configurado es en una terminal de comandos probar a ejecutar comandos como java-version y javac- o --version para verificar si las versiones del comando para compilar y el comando para ejecutar una aplicación Java funcionan correctamente. Como a efectos de este vídeo, las implicaciones de las diferencias entre OpenJDK y Oracle JDK no son relevantes, vamos a trabajar con OpenJDK, opción perfectamente válida. Si finalmente Java está bien instalado en el equipo, podemos pasar a ver cómo trabajar con un proyecto importado o iniciado de cero desde un determinado IDE, por ejemplo, Eclipse. A la hora de trabajar con Eclipse en un proyecto Java con Spring Boot y Maven, hay pasos comunes a cualquier proyecto Java y luego algunas particularidades para proyectos que utilizan Maven y Spring Boot. A efectos de este vídeo vamos a utilizar la última versión de Eclipse para desarrolladores Java, por ser una versión bastante transversal. Algo importante en Eclipse es configurar correctamente el JDK, para eso debéis de ir a Windows, Preference y la sección de Java, Installed JR, pulsar en añadir si no lo hicisteis y seleccionar el tipo de JR estándar y posteriormente seleccionar dónde tengáis situado vuestra JDK. Recordemos que a partir de la versión 11 se dejaba de separar la distribución del JRE y del JDK. En versiones anteriores, el JRE se distribuía específicamente para cumplir específicamente su función, para ejecutar aplicaciones Java, y el JDK como kit de desarrollo por otro lado, que también tenía una pequeña versión de JRE en su interior porque el JDK se ejecuta a su vez sobre Java.
Pero a partir de la versión 11 en adelante, cada vez que queremos seleccionar un JR, nos limitamos a seleccionar el lugar donde tenemos nuestro JDK, porque ya no se distribuye un JR aparte. Posteriormente, podemos seleccionar la versión del compilador y vamos a utilizar el Windows, Preference, Java, Compiler. Por ejemplo, si utilizamos la versión 22 de Java, pues seleccionaríamos la versión 22. Por otro lado, si queremos seguir usando Maven, como en los primeros vídeos, tenemos que comprobar si nuestro Eclipse tiene instalado un soporte para Maven. Si es el Eclipse para desarrolladores Java, debería de ser así, pero lo podemos comprobar yendo a Help, About Eclipse IDE y en Installation Details buscar el plugin llamado Maven Integration for Eclipse. Si está presente, significa que Maven ya está integrado. Si no fuera así, podríamos ir a Help, Eclipse Marketplace y escribir Maven, por ejemplo, y buscar el plugin Maven Integration for Eclipse, M2E, y pulsar en Install. Una vez verificado esto, podemos ir a Windows, Preference, Maven, Installations y verificar si queremos usar el Maven embebido, o también podemos pulsar en Add y seleccionar uno que hayamos instalado aparte en una carpeta en la cual podemos seleccionar como predeterminado con el checkbox y pulsando en Aplicar. Una vez verificada la configuración del Java y de Maven en el Eclipse, se puede abordar el arrancar un proyecto con Spring Boot de varias formas, por ejemplo, creándolo de manera externa y luego importándolo en Eclipse. Se puede dirigir a Spring Initialize en la web oficial de Spring Boot y podemos rellenar las opciones. Esto ya lo expliqué en detalle en un vídeo anterior, ya pondré el enlace sobre impreso en este vídeo, pero ahora podemos hacer un repaso rápido. Sería un proyecto Maven, lenguaje Java, la última versión estable, y en el nombre del artefacto y la descripción podemos explicar que lo estamos creando desde Spring Initialize, packaging jar, la versión podemos escoger la 21. Recordemos que como en nuestro equipo tenemos Java 22, se puede hacer cargo de una aplicación con un Java anterior pero no posterior. Y luego podemos ir añadiendo una serie de dependencias que puedan ser interesantes a modo de ejemplo, como Spring Web, el Lombok o el DevTools. Una vez hecho esto, generamos nuestro código, nos lo envía en un zip. Luego sería cuestión de descomprimir ese archivo y volcar la carpeta en nuestro directorio de trabajo. Y luego en Eclipse, pulsar en File, Import, Existing Maven Projects, seleccionar la carpeta donde está el proyecto y pulsar en Finish. Y Eclipse importará el proyecto y descargará las dependencias necesarias. Por ahora solo lo hemos importado, luego más adelante en este vídeo explicamos las mejores formas de arrancar un proyecto. Luego podemos crear un proyecto desde el propio Eclipse, guiándonos por un arquetipo que nos ayude un poco a la hora de darle forma como aplicación en Spring Boot o partiendo desde un proyecto vacío. Y esto lo podemos hacer creando una aplicación Maven. Por ejemplo, si pulsamos en File, New Maven Project, con el segundo checkbox y el input de location podemos decidir si el proyecto debe estar en el workspace predeterminado de Eclipse o en una ruta determinada. Podemos seleccionar aquí que nos cree un proyecto simple sin ceñirnos a un arquetipo, pero si decidimos esto ahora, creando un proyecto desde aquí, eso nos va a acarrear bastante más trabajo. Pulsando en Next nos encontraremos un listado con un montón de arquetipos que podemos seleccionar por subgrupos. Son arquetipos con distintas autorías, incluidos varios de Spring Framework. Así que es aconsejable analizar las implicaciones de usar unos y otros, sus características y ver lo que nos pueden proveer. Aquí, por ejemplo, podemos escoger uno, por lo menos a efectos de este ejemplo, que parece estar indicado para Java 21. Si pulsamos en Next, en esta ventana podemos rellenar el Group ID y Artifact ID, casi como si estuviéramos en aquella pantalla de Spring Initialize, como explicamos en otro vídeo. También podemos especificar la ruta del package y finalmente podemos pulsar en Finish cuando tengamos todo rellenado correctamente. Llegados a este punto, Eclipse va a crear el proyecto y descargar las dependencias necesarias. De todas formas, si tenemos alguna duda de si se ha descargado todo correctamente o existirá algún problema, podemos
volver a provocar la descarga de esas dependencias ex proceso si vamos a botón derecho sobre el proyecto, Run As, Run Configurations, y ahí en el apartado de Maven Build podemos crear un nuevo perfil que en Base Directory, en Workspace, podemos seleccionar la carpeta de nuestro proyecto y luego en Goals podemos introducir los comandos de Dependency Resolve, lo cual verifica las dependencias que tenemos en el POM y descarga las que necesite en el repositorio local. Si esto todo ha funcionado correctamente, luego en el mismo sitio, en Maven Build, también podemos crear un nuevo perfil para ejecutar desde aquí lo mismo que probamos en otro vídeo. Teniendo en cuenta que en el POM debería de estar especificado el plugin de Maven al final, si eso es así, que debería, aquí podemos crear un perfil para ejecutar Spring Boot Run y por lo tanto podemos desde aquí, una vez ejecutado, se lanzará la aplicación con Spring Boot. Recordemos que ejecutar un proyecto con estos comandos es perfectamente válido a nivel de desarrollo y haría referencia directamente a las dependencias que estén reflejadas en el POM, como cualquier proyecto con Maven. Una vez ejecutado y si no hay ningún problema, al final en la consola vemos que nos especifica la ruta con el puerto, que si no lo hemos modificado en Application Properties, en donde podríamos especificarle un puerto distinto, normalmente es el 8080, nos deberíamos de fijar en un controlador si nos especifica una ruta determinada, por ejemplo en este Request Mapping y luego Get Mapping, eso compone la ruta que luego tenemos que especificar en un navegador, con lo cual al final en este caso sería localhost 8080/API/hello y vemos que esta aplicación de ejemplo estaría funcionando correctamente. Además es bueno que según vayamos creando perfiles en Maven vayamos dándole unos nombres intuitivos para luego no confundirnos y localizarnos rápidamente. Finalmente podemos parar este proceso que se está ejecutando todo el rato. Si en Eclipse pulsamos en este stop, se mata el proceso y la ruta que teníamos antes disponible deja de responder. Por otro lado, tenemos un plugin que está muy bien, que es el Spring Tools, que es el plugin oficial para desarrollar aplicaciones con Spring y Spring Boot. Originalmente era parte del entorno de desarrollo Spring Tool Suite que mencionamos antes, pero ahora está disponible como un plugin aparte que podemos instalar en varios IDEs muy conocidos, como puede ser Eclipse. Este plugin nos da asistencia para proyectos con Spring Boot, con autocompletado y resaltado de clases y configuraciones de Spring Boot. Nos asiste para configurar los archivos como application.properties. Tiene un monitor de ejecución donde podemos monitorear las aplicaciones y ver sus configuraciones, recargar cambios sin reiniciar la aplicación y algo muy interesante a efectos de este vídeo que es la creación rápida de proyectos, que en realidad es una integración con Spring Initialize. Para buscarlo, si vamos en Eclipse a Help Eclipse Marketplace y buscamos por Spring, por ejemplo, veremos fácilmente entre los primeros resultados el Spring Tools y pulsamos en Install. Podemos confirmar que queremos instalar exactamente de ese plugin, aunque lo que viene chequeado predeterminadamente es lo esencial, así que podemos confirmar sin miedo. Nos puede pedir aprobar algún tipo de licencia, de ser así confirmamos y finalmente pulsamos en Finish. Después de que Eclipse termine de instalar el plugin, probablemente nos pida reiniciar, le decimos que sí. Y al volver a arrancar vemos alguna diferencia. Por ejemplo, si todo ha ido bien, debería haber un pequeño botón verde en la zona superior, que si lo pulsamos aparecerá un Boot Dashboard, en donde podemos ver un árbol cuyo tronco se llama local y si lo desplegamos podemos ver que ha detectado todas las aplicaciones que tenemos cargadas en nuestro explorador de proyectos hechos con Spring Boot. Por probar, si seleccionamos por ejemplo el proyecto con el que creamos antes, con un arquetipo, creándolo como un proyecto Maven, vemos que lo podemos arrancar con este pequeño botón para iniciar o reiniciar una aplicación. Como ya mencioné en algún vídeo anterior, pero referido a la línea de comandos,
aquí sucedería algo similar. Si ejecutamos la aplicación utilizando un comando de Maven como Spring Boot Run, eso quiere decir que va a ejecutar la aplicación siguiendo el ciclo de vida de Maven, va a referirse a posibles perfiles que estén creados para Maven, como uno para desarrollo y otro para producción, por ejemplo, y puede verse afectado por determinados plugins que tengamos definidos en el POM. Sin embargo, si ejecutamos la aplicación utilizando el plugin de Spring Tool, va a ejecutar la aplicación utilizando la máquina Java, haciendo alusión a la clase principal, en donde esté @Spring Boot Application, y levantará el contenedor de Spring en un entorno administrado por Eclipse, lo cual se parece bastante a cuando ejecutamos un comando java-jar cuando ejecutamos una aplicación empaquetada. Así que creo que es importante recordar estas diferencias, que no siempre, pero pueden influir y es importante que lo tengamos en cuenta. Hay una serie de prácticas que podemos aplicar para reducir la distancia que pueda existir entre comportamiento de la aplicación al ejecutarlo con Maven o con el plugin de Spring Tool. Por ejemplo, si estamos pasando propiedades a la JVM usando Maven, se puede configurar Eclipse para hacer lo mismo. Por otro lado, se puede evitar enviar comandos, se pueden guardar configuraciones predeterminadas en los archivos de propiedades, como en Application Properties. Además, es bueno cada cierto tiempo ejecutar un dependency resolve desde Maven y un package para tener las dependencias bien actualizadas y compiladas. Al estar ya compiladas, son las que va a usar el plugin cuando ejecute el proyecto. Y al ser las mismas que están definidas en el POM, evidentemente siguen siendo las mismas que usa Maven. Una vez instalado el plugin de Spring Tool, tenemos otra forma de crear un proyecto de cero. Podemos ir a File, New, Other, y en el filtro de tipo de proyecto podemos poner Spring y ahí vemos la opción de Spring Starter Project. En la ventana que nos aparece observamos que tenemos las mismas opciones que en la página web oficial. El tipo de proyecto, que pues cogeríamos Maven en nuestro caso, la versión de Java. Aquí me deja escoger la 23 porque en el momento de grabar este vídeo salió muy recientemente. Pero como en este equipo, por ejemplo, tenemos instalado la 22, podemos escoger la 21. Recordemos que la compatibilidad hacia atrás no debería de dar problemas, es decir, podemos tener en el equipo un Java 22 y arrancar y desarrollar un proyecto preparado para Java 21 y de hecho, y luego lo podremos ver en siguientes vídeos, podemos configurarlo para que compile solo con las características propias del Java que está determinado en el POM. Sin embargo, lo que no es viable es la compatibilidad hacia adelante. Es decir, que en nuestro equipo tengamos una versión más antigua que la que nos exige el proyecto. En cualquier caso, lo recomendable es utilizar un JDK en el equipo que sea exactamente la misma versión que la que definimos en el POM. Así no habría absolutamente ningún problema. Además, recordemos que podemos tener un JDK en el equipo que es el que use el equipo para funcionar predeterminadamente y sea el que tenemos asignado en las variables de entorno, por lo tanto sería el que usaría predeterminadamente si lanzamos comandos por la línea de comandos, pero podemos configurar tanto el Maven como el propio Eclipse para que haga referencia a una copia de un JDK que tengamos reservado aparte solo para nuestros trabajos de desarrollo. Ahora no voy a profundizar en ello porque a lo mejor sería meter demasiada información en este vídeo, pero solo lo voy mencionando para que nos vaya sonando. Volviendo al formulario de creación del proyecto, tenemos igualmente los campos de group, el nombre del artefacto, la descripción y podemos componer la ruta completa del package. Todo exactamente igual que en la página de Spring Initialize, como explicamos en un vídeo anterior. Recomiendo ver ese vídeo, os dejo el enlace directo aquí sobre nuestra imagen para ver el sentido y las características de cada una de estas opciones en detalle. Igualmente, si le damos adelante, podemos seleccionar las dependencias. Tenemos todas las que están disponibles para Spring e incluso nos resalta aquí algunas de las más frecuentes. De hecho, estas tres están muy bien. Lombok para reducir la cantidad de código redundante, Spring Boot DevTools, que nos ofrece utilidades como el reinicio de la aplicación cuando se detectan cambios, y la dependencia de Spring Web, que es la que nos da soporte para hacer peticiones web y servicios web de todo tipo.
Así que para este ejemplo podemos seleccionar las tres sin problema. Llegados a este punto podemos pulsar Finish y vemos como Eclipse nos va creando el proyecto, bajándose las dependencias, y una vez que lo ha creado nos va a aparecer en la pestaña de Boot Dashboard, y desde esta podemos arrancarlo y ya vemos en consola que si todo funciona correctamente, que debería, nos lo arranca el localhost y el puerto determinado, que predeterminadamente es el 8080. El siguiente IDE interesante que podemos ver para poder importar o empezar a hacer un proyecto hecho con Spring Boot es Visual Studio Code, que está mencionado también en la documentación oficial. A la hora de trabajar con Visual Studio Code hay dos packs de extensiones que son muy útiles. Por ejemplo, Extension Pack for Java, que tiene varias extensiones en su interior que pueden ayudar mucho a trabajar con un proyecto Java. Por ejemplo, una extensión para tener acceso rápido a las manipulaciones más elementales de un proyecto Java, para trabajar con proyectos Maven para Java, para debuguear un proyecto Java o para crear y lanzar test unitarios. También hay otro pack muy interesante que es Spring Boot Extension Pack, que contiene extensiones para crear y gestionar proyectos hechos con Spring Boot, otro para integrar Spring Initialized en Visual Studio y otro para integrar un dashboard para gestionar el ciclo de vida de un proyecto con Spring Boot. A alguna de estas utilidades les iremos dando uso en este vídeo y muchas otras en próximos vídeos. Con la extensión específica sobre Maven, si iniciamos un proyecto con un arquetipo, tendríamos que añadir las dependencias necesarias manualmente para que sea un proyecto que utilice Spring Boot. Sin embargo, podemos crear un proyecto para Spring Boot con Maven gracias a la extensión sobre Spring Boot que instalamos y que integra Spring Initialized en nuestro Visual Studio Code. Al pulsar en Ctrl+Shift+P podemos acceder en el menú superior a esta opción, y al pulsarla veremos que nos va a ir sugiriendo las mismas opciones que nos encontraríamos si fuéramos a la URL de Start Spring.io. Es decir, primero podríamos escoger la versión de Spring Boot, en este caso la 3.3.4, después el lenguaje, en este caso queremos Java, después podremos introducir el group ID que consideremos, después un nombre de artefacto, después el tipo de empaquetado, en este caso jar, después la versión de Java a utilizar, en este caso como en este equipo tenemos instalado la versión 22, podemos escoger la versión 21 y después nos deja escoger las dependencias que queramos. En este caso podemos escoger las que escogimos en el ejemplo anterior, Spring Boot DevTools, Lombok y Spring Web. Una vez Visual Studio Code ha creado la estructura básica de nuestro proyecto, nos aparece un mensaje emergente que nos da la posibilidad de abrirlo. Mientras sigue descargando las dependencias de Maven, nos ofrece un listado de documentos de ayuda, algunos de los cuales pueden resultar interesantes, como uno dedicado a Spring Web o cómo construir un web service RESTful, por ejemplo. Nos ofrece activar un sistema de análisis de posibles valores null sin controlar que está integrado en Visual Studio. Tenemos la opción de activarlo o no según deseemos. Y una vez ya haya terminado de construir el proyecto, también nos ofrece el instalar una extensión de Red Hat para analizar dependencias y así poder detectar posibles problemas relacionados con estas. Dentro de las pestañas que podemos ver a nuestra izquierda, una interesante es Java Projects, que nos ofrece poder ver nuestro proyecto junto con las carpetas de dependencias de clases Java y código compilado generado de nuestro proyecto. Aquí mismo podemos ver en el paquete de Java nuestra clase principal y punto de entrada de nuestra aplicación con Spring Boot. En la zona izquierda podemos ver un nuevo botón que ha aparecido al instalar Spring Boot Dashboard, y al pulsar en él tenemos acceso a un interesante conjunto de controles en donde podemos ver los beans que ha detectado en nuestra aplicación nueva, los endpoints disponibles o la aplicación como tal en la sección AppBS, donde podemos arrancarla o pararla. Al arrancarla podemos ver algo curioso, y es que nos ofrece añadir la dependencia de Actuator para poder obtener información en línea del estado de nuestra aplicación. Si aceptamos y le damos a activar, nos añade automáticamente la dependencia de Actuator en nuestro POM, y Visual Studio Code ya se encarga de recompilar la aplicación junto con la nueva dependencia y volverla a arrancar.
Al arrancar, en los paneles de la izquierda podemos observar en Endpoint Mappings las rutas disponibles de la aplicación o las propias mediciones de Actuator, que explicaremos más adelante. En Properties podemos observar distintos parámetros que afectan a la aplicación, como el puerto. Estos valores en principio son predeterminados, pero más adelante explicaremos dónde se pueden manipular. Y después, en el panel Memory, podemos ver la memoria dinámica, la memoria heap de nuestra aplicación Java, con la memoria reservada, la consumida y la máxima disponible. Ahora, si nos dirigimos a un navegador, tenemos acceso, por supuesto, al directorio raíz, aunque ahora mismo no hay nada dispuesto que genere una respuesta, o por ejemplo también a la ruta de Actuator y al único recurso que tenemos por ahora, que es Health, que lo único que nos indica es que la aplicación está levantada. Más adelante ya veremos, manipulando Actuator, que incluyendo una serie de parámetros en las propiedades de la aplicación, podemos hacer que Actuator nos facilite un montón de más indicadores de salud de la aplicación, que la verdad es que están bastante bien. Por último, si volvemos al panel de APPS, en Visual Studio Code tenemos el botón de Stop, con el que podemos parar la aplicación. Si queremos acceder a la configuración que estemos utilizando, el JDK y el compilador de Java, podemos pulsar en Ctrl+Shift+P y acceder al Java Configure Java Runtime, donde podemos ver, por ejemplo, el JDK que estemos utilizando, el JDK Runtime. Vemos que tenemos seleccionado el correspondiente a nuestro Java Home, aunque podríamos cambiarlo aquí. Incluso podríamos hacer referencia, como comentamos en el IDE anterior, a un JDK que tengamos aislado, que prefiramos usar, en vez del que tenemos predeterminado en el sistema. Y también tenemos el apartado de Compile, en donde podemos determinar la versión para Java que estemos utilizando para compilar el proyecto. Por otro lado, hicimos referencia a las propiedades en el panel que nos aparecía y cómo podríamos modificarlo. En nuestro caso, usando Maven, teníamos que modificar el application.properties. Y por poner un ejemplo, podríamos modificar el puerto en el que servimos la aplicación con una nueva entrada server port. Podemos asignarle, por ejemplo, el 8090 y observamos que ahora la aplicación nos arrancaría en el puerto 8090, por poner un ejemplo. Esto sería aplicable a muchas otras propiedades, como nos aparecían en ese listado, que en principio tienen un valor predeterminado. Como comentábamos antes de Actuator, si incluimos ahora en Application Properties una entrada que sea Management Endpoints Web Exposure Include y un asterisco y volvemos a arrancar la aplicación, veremos que ahora tenemos a nuestra disposición un montón más de endpoints, muchos de ellos asociados a Actuator. Por ejemplo, tenemos este muy interesante de Metrics, en donde vemos muchas entradas de métricas de recursos del sistema. Y esto mismo luego podemos acceder a ello desde el navegador. Si en nuestro navegador introducimos esa ruta, recordemos ahora con 8090 y hacemos referencia a Metrics, vemos todas esas mismas entradas que veíamos antes desde Visual Studio y vemos, por ejemplo, que tenemos a nuestra disposición mediciones sobre capacidad total de disco. Fijémonos que tenemos especificada la unidad y en esa unidad el valor de esa métrica. O, por ejemplo, el uso de CPU. Esto nos puede ayudar a tener una visión básica, pero que es muy interesante acerca del uso de recursos de nuestra aplicación, que de cara a ser complementado con el uso de otras aplicaciones, podemos ser conscientes de cuánto deficiente es nuestra aplicación en el uso de los recursos del sistema, lo cual siempre es muy recomendable. El último IDE que vamos a tratar es IntelliJ, que es una herramienta que también aparece en la documentación oficial y que también tiene recursos muy útiles para trabajar con proyectos Maven con lenguaje Java. El principal problema que yo me he encontrado es que si queremos iniciar de cero un proyecto con Spring Boot, requiere ir más allá de la versión Community gratuita e ir a una versión Ultimate de pago. Y como podemos observar, hay una lista de precios en la página web oficial que puede resultar algo cara quizás para proyectos pequeños, personales o pequeños proyectos empresariales. Eso cada uno tendrá que valorarlo. Entonces, a efectos de este vídeo, lo que voy a tratar es de explicar cómo podemos empezar con un proyecto con Spring Boot sin necesidad de pasar por esta integración.
Una alternativa puede consistir en, una vez que entramos en IntelliJ y pulsamos en New Project, en la ventana que nos aparece en la parte inferior izquierda podemos pulsar en Más plugins y gestionar plugins, y en el campo de búsqueda del Marketplace, si ponemos Spring Boot, podemos encontrar plugins para gestionar aplicaciones Spring Boot e iniciarlas de cero. Son plugins de particulares que yo invito a analizar para ver si realmente se ajustan a nuestras necesidades e incluso pues en términos de seguridad, y más si son proyectos comerciales, pues puede ser un tema que deba ser analizado en profundidad antes de usar alternativas a las oficiales. Pero siempre podemos hacer referencia a herramientas oficiales y podemos incluso crear por línea de comandos el esqueleto de un proyecto de Spring Boot, como explicamos en un vídeo anterior. Aquí vemos con curl haciendo referencia a la dirección de Start Spring.io, como explicamos en su momento. Definimos las dependencias, Group ID, Artifact ID, nombre de proyecto, nombre de package, tipo de proyecto Maven, con Boot Version la versión de Spring Boot, con Java Version la versión de Java, el directorio base, el tipo de packaging y por último el nombre del zip en el que estará englobado todo. Una vez hecho esto, solo tendríamos que volcar el contenido del zip en la carpeta de trabajo en el que tengamos el resto de nuestros proyectos de desarrollo y luego abrir esta carpeta desde el IntelliJ, el botón Open del inicio. Una vez que el IntelliJ ha creado la estructura de nuestro proyecto y se ha descargado las dependencias, podemos comprobar, por ejemplo, en el POM, que tiene las características que le indicamos y los parámetros del comando que ejecutamos antes, y que está la clase de entrada correctamente con nuestro método main, en donde ejecutaríamos nuestra aplicación con Spring Boot. Con una terminal también en IntelliJ, si tenemos, que debería de ser así, el plugin de Maven indicado abajo de todo en el POM, podríamos también ejecutar los comandos que ya conocemos de Spring Boot Run, Spring Boot Start y Spring Boot Stop, tal y como explicamos en un vídeo anterior. Y recordemos que siendo así, la aplicación se ejecutaría siguiendo el ciclo de vida de Maven, con todas las implicaciones que indiquen lo que tengamos anotado en el POM. Sin embargo, ahora mismo, por probar, podemos ir a la clase Java principal y podemos observar que aparecen sobreimpresos varios símbolos de play que indican que ese bloque puede ser ejecutable. Y efectivamente, si le damos a play en la firma del método, vemos que nuestra aplicación con Spring Boot se arranca con normalidad y en la consola vemos que, como siempre, se ejecuta el Tomcat embebido en el puerto predeterminado 8080. Como digo, nada impide, paramos esto un momento, nada impide ir a la sección de la terminal y, como cualquier terminal, ejecutar un comando de los que mencionamos antes, por ejemplo Spring Boot Run, y ejecutar el proyecto utilizando Maven. Podemos pararlo como cualquier proceso con Control C y confirmando que queremos matar el proceso. Algo importante es saber que JDK exactamente está utilizando el proyecto y solo podemos saber si vamos al menú de File, Project Structure y en el apartado de Projects en SDK podemos ver qué JDK estamos utilizando ahora o incluso cambiar. Hay otros apartados interesantes en donde podéis ver los módulos que tenemos, las librerías existentes en el proyecto, los facets aplicados o los artefactos que tenemos, que es muy probable que en muchas circunstancias alguno de estos apartados os sea útil. También es bueno saber qué versión de Java se está utilizando para compilar, y eso lo podemos ver en la rueda dentada que vemos en la zona superior derecha, en la opción Settings, y ahí en el apartado de Build, Execution y Deployment, apartado Compiler, apartado Java Compiler, podemos ver qué compilador y qué versión estamos utilizando. Y también por aquí, en la opción Maven, dentro de Build Tools, podemos ver qué Maven estamos utilizando. Es posible que veáis dos opciones ya, Use Maven Wrapper, que es el Maven que está integrado dentro del proyecto, y Bundled Maven 3, nos aparece aquí, que es un Maven que está integrado dentro de IntelliJ. Pero nada impide que podamos pulsar en el botón con 3 puntos y podamos seleccionar un Maven que tengamos en nuestro sistema, que tengamos de mano, seleccionando simplemente su carpeta.
Una vez revisado cómo arrancar con un proyecto con Spring Boot, con estos 3 IDEs tan conocidos, en los siguientes vídeos vamos a trabajar ya y vamos a profundizar en el desarrollo de aplicaciones con Spring Boot y nos vamos a centrar en eso, usando indistintamente unos u otros IDEs. Nos vemos en el siguiente vídeo.